Hola chicos, al habla Nelian. Bueno, ha llegado el momento que más temía. Es hora de hablar del elefante blanco unificador de pueblos que hay en el cuarto, Sigmar. Si eres nuevo en Warhammer y has visto alguno de mis videos, ya debes tener más o menos una idea de qué es Sigmar y quién fue. Para poder hablar de Sigmar como un dios, es muy importante hablar de su historia cuando aún era mortal. Sobre todo para dar a entender por qué el peso del culto de Sigmar es tan importante hoy en día. Pero para poder narrar todos estos hechos, necesitaría una serie de videos únicamente dedicados a Sigmar. Para que sea mucho más sencillo, voy a explicar de forma general los hechos más importantes de la vida de Sigmar. La vida de alguien tan importante como Sigmar, un hombre que fundó un imperio y trascendió a la divinidad, fue impresionante desde su nacimiento. El culto asegura que en el momento de nacimiento del fundador del imperio, los cielos anunciaron la llegada de un hombre excepcional con un cometa de 2 colas que atravesó los cielos de esa misma noche. Este hecho pasaría a la historia como uno de los símbolos emblemáticos del culto a Sigmar. El joven Sigmar nació en la tribu Unberogen como hijo del líder de la tribu y heredero al puesto. Desde joven, Sigmar demostró tener las capacidades de un gran líder: fuerza, valor, carisma y inteligencia. Todos en su pueblo lo admiraban por su capacidad para liderar, derrotando a las hordas de pieles verdes que poblaban sus tierras. Apenas a sus 15 años, Sigmar estaba dirigiendo un grupo de caza con sus hombres más leales cuando escucharon un grupo de orcos recogiendo el botín y prisioneros resultados de una emboscada a una caravana de enanos. Sigmar esperó el momento preciso para atacar a los pieles verdes. Después de una violenta batalla, la sorpresa de Sigmar fue doble. No solo había acabado con el jefe de guerra Bagras Headstomper, un orco negro, también encontró entre los prisioneros a Kurgan Ironbeard, el rey de Karaz Akarak, el mismísimo gran rey de los enanos. Kurgan le regaló a Sigmar un martillo como muestra de aprecio por no dejarlo caer en deshonor al ser comido por los orcos. Pero ese martillo de guerra no era cualquier cosa. Ese martillo era Gal Maraz, rompecráneos en Casalit. Esta era una reliquia mágica de su familia. Ese martillo acompañaría a Sigmar en todos sus combates durante toda su vida. Pero aún más valioso que el arma que le da el nombre a la franquicia, fue la amistad que formó con Kurgan. Rápidamente, la alianza entre humanos y enanos permitió formar una fuerza capaz de desterrar a los orcos por primera vez. Las tácticas metódicas, lentas y rígidas de los enanos se complementaban con las rápidas embestidas de la caballería y la ferocidad de los soldados bárbaros humanos. Con el tiempo, el intercambio cultural entre ambas razas le dio acceso a la herrería a los humanos, permitiéndoles llevar armas de acero y armaduras brillantes al campo de batalla. 7 años después del rescate del rey enano, el padre de Sigmar muere, dejándolo como líder de los Unberogen. En este momento, Sigmar decide llevar a cabo su ideal de unificar a las tribus humanas en una sola. Por medio de conquistas, carisma, diplomacia y unos cuantos sobornos, Sigmar logró unificar a las 12 tribus en una coalición donde él era el líder. Durante este tiempo, los esfuerzos combinados de las tribus habían logrado erradicar la plaga de los pieles verdes de las tierras del actual imperio. Pero más allá del paso del fuego negro, crecía la amenaza más grande que este naciente imperio iba a enfrentar. Las horrendas noticias llegaron del herrero de runas Alaric el Loco, enviado directo del rey Kurgan. Un gran ¡wow! Se estaba formando más allá del paso del fuego negro, 10 veces más grande que cualquier invasión orca jamás vista. Sigmar no perdió el tiempo al escuchar esto. Convocó a los líderes de las tribus y les pidió que por primera vez enfrentaran a los orcos como un solo ejército, en vez de buscar la gloria en escaramuzas aisladas. Hacer esto solo los llevaría a la exterminación. Abogando a su juramento como aliados y su odio compartido por los orcos y los abusos que habían soportado hasta este momento, el resto de los líderes aceptaron la propuesta de Sigmar y partieron hacia el paso. Los ejércitos humanos llegaron justo a tiempo para apoyar a sus aliados enanos. La última muralla construida en el paso estaba cayendo. Miles de orcos brotando de la pequeña brecha en un mar de músculos, ira y estupidez cargaban hacia la recién formada coalición. Siendo superados en número 100-1 contra los orcos, la decisión de haber escogido el paso fue crucial en la batalla. Al pelear en un lugar tan estrecho, la ventaja numérica de los orcos no importaba, haciendo que la disciplina y la coordinación de enanos y humanos valieran mucho más. Aún con esta ventaja,
Lo que siguió fue una de las batallas más cruentas de la historia. Al frente de los ejércitos, el rey Kurgan y el rey Sigmar lideraban y daban valor a sus soldados, mientras se enfrentaban a cientos de orcos y a las inmundas criaturas que seguían los Pieles Verdes. Después de una larga y sangrienta batalla de desgaste, la horda fue perdiendo impulso. Justo en ese momento, las fuerzas de élite humanas salieron y en un rápido contraataque empujaron la línea frontal orca, llevándola de nuevo dentro del paso. Aprovechando el desorden, el resto de las fuerzas enanas salieron de sus escondites y fuertes para asaltar a los orcos que huían. Justo en ese momento se mostró el líder del WOOOOOO, un orco con el sobrenombre de Tormenta de Sangre. Con un gran grito logró detener la oleada de temor entre los orcos, y cargando de nuevo hacia la coalición, él y sus orcos se encontraron cara a cara con Sigmar, Kurgan y sus ejércitos. En ese momento, Sigmar y Tormenta de Sangre entraron en duelo uno a uno, mientras Kurgan y su guardia personal cortaba el acceso de los refuerzos orcos. El gran martillo chocó contra la cruda y enorme cuchilla durante largos minutos. Al final Sigmar logró aplastar la mano del orco y le reventó la cabeza con el reverso del martillo. Con su líder muerto, el WOOOOO se dispersó inmediatamente y las hordas de Pieles Verdes huyeron de nuevo a sus tierras. Después de la victoria del Paso del Fuego Negro, las tribus humanas comprendieron que la unidad era el único camino hacia la supervivencia, frente a los orcos y las demás amenazas del Viejo Mundo. Por eso, exactamente un año después de la victoria en el Paso, el Al-Ulrich coronó a Sigmar como primer emperador, la corona siendo un regalo del propio rey Kurgan. Junto a Sigmar estaban los líderes de las tribus humanas, cada uno jurando lealtad hacia sus hermanos y obediencia hacia el emperador. Este momento marcó el nacimiento del imperio como se conoce actualmente, y así dando el primer día del calendario imperial. Durante 50 años, Sigmar gobernó como emperador, llevando avances, paz y expansión al imperio. Justo en el año 50 de su reino, Sigmar abdica como emperador, deja Galmaraz y la corona y se marcha hacia el este, a cumplir una tarea pendiente. Se rumora que Sigmar partió hacia Karak a encontrarse con su amigo Kurgan, pero no se tiene ningún registro en la capital enana de su llegada. Con el trono vacío y ningún heredero, la decisión de escoger al próximo emperador quedó entre los propios condes. Después de deliberar durante 3 días, se escogió al segundo emperador, Fulk de Wissenland. De esta forma se estableció el sistema de los condes electorales y la sucesión de los emperadores. Cerca de 25 años después de la partida de Sigmar, durante el reinado del emperador Genest de Nuln, un fraile vagabundo llamado Johan Hellström apareció en Altdorf, clamando haber tenido una visión de Sigmar hecho dios. En ella, el propio Ulrich lo corona como dios y líder de los dioses que protegen el imperio. Las respuestas de los demás cultos no se hicieron esperar y tildaron a Johan de lunático y hasta hereje. Varias personas lo querían ver muerto por tal atrevimiento, pero por suerte, o intervención divina de Sigmar, Johan fue protegido y se le permitió fundar un pequeño templo en Altdorf, la ciudad que vio nacer a Sigmar hace casi un siglo atrás. En este pequeño templo, Johan se nombraría como líder del culto de Sigmar y gran primer teogonista. El mensaje de unión, lealtad al imperio y obediencia al emperador y de los condes electorales fue recibido gustosamente por el pueblo y los nobles, agregando adeptos de todas las situaciones sociales, incluso tomando clérigos y creyentes de otros cultos. Con el tiempo, la riqueza e influencia del culto y Johan crecieron tanto que podía competir con los condes electorales, y las exigencias de un voto electoral imperial no se hicieron esperar. Con el paso de los años, la influencia del culto de Sigmar fue creciendo más y más, hasta desplazar a Ulrich en la mayoría de las provincias. En ese momento, Sigmar pasó a ser parte del panteón imperial, nombrado el protector del imperio y sus habitantes, que se refieren a sí mismos como el pueblo de Sigmar. Esto pasa en todo el imperio, aun si el culto principal es Ulrich o Taal. Toda la gente del imperio es el pueblo de Sigmar, los hijos de Sigmar, y el emperador es el heredero de Sigmar, independientemente de sus orígenes. Bueno, esta es la versión corta de la historia de Sigmar y su culto. Hay muchísimas cosas que no tengo en cuenta. Peleas contra la tribu de Norsca, cuando peleó contra Nagash, y no sé cuántas otras cosas en otras novelas que no conozco. Esto es una versión, como digo, es una versión corta para entender lo más sencillo de Sigmar y poder entender por qué es tan importante y tan poderoso su culto hoy en día en el imperio, 2500 años después de su nacimiento.
Este ha sido el video, espero que les haya gustado mucho y nos veremos próximamente. Pero más allá del paso del fuego negro crecía la amenaza más grande que este naciente imperio iba a enfrentar. Pero más allá del paso del fuego negro crecía la amenaza más grande que este naciente imperio iba a enfrentar. ¡Puta! Pero más allá del paso del fuego negro crecía la amenaza más grande que este naciente imperio iba a enfrentar. ¡Au! Me golpeé.